pongo a grabar nuevamente. Les pido a los que ya ingresaron que ingresen el DNI y acuérdense de eso. Acuérdense siempre de verificar que estemos grabando cuando lo ingresan, porque si yo no pongo a grabar de alguna otra manera la máquina, por ahí me quedan algunos sin ingresar. Bueno, ahí estamos. Tenemos mensajes. Ahí estamos. ¿Les llegó el mensaje o se volvieron a fijar en el campus para poder entrar? Bueno, le llegó el correo, bien. Porque yo lo puse en avisos y hay una manera de enviar avisos que les llega, pero no sé si lo hice de esa manera, así que lo hice por las dos vías. Con el mensaje personal que va al correo y con el aviso en la plataforma. Muy bien. Bueno, vamos a terminar un poquito, a redondear al menos las cuestiones de límites que nos quedaron. Sé que estuvieron trabajando con la profe Laura el sábado, participando un montón, así que bueno, eso me alegra. Eso quiere decir que si fueron con dudas es porque habían estado estudiando y eso es lo que ayuda a incorporar todos los conceptos, así que me parece genial. Bueno, a ver, tenemos varias cosas para ver. Una de ellas son dos límites bien particulares, uno que no mencionamos la semana pasada, pero que creo que hicieron algunos de los ejercicios, que es un caso particular del límite de seno de x sobre x, y como ya tengo que empezar a trabajar en el pizarrón, lo que voy a hacer es girarles la máquina para que ustedes vean bien lo que vamos a ir escribiendo. Ahí estamos. ¿Se ve bien? No sé si eso mejora o empeora. Ahí estamos. Bueno, caso del límite seno de x sobre x. Este se quedó abierto, destapado y lo estropeé. A ver, un segundito. Plan B. Cuando x tiende a 0, de seno de x sobre x. Y vamos, ya que estamos, a dejar todo bien clarito. Bueno, este límite tiene una demostración bastante particular que implica hablar de algunas de las propiedades del límite, donde si no podemos recurrir al cálculo de determinada manera del límite de una función en particular, podemos analizar cuál es el comportamiento de esa función con respecto a otras dos que conozcamos, ¿sí? Para hacer esa demostración, bueno, nos llevaría, además de un buen ratito, porque la demostración en sí por ahí lleva algunos pasitos, sobre todo algebraicos y algunas aclaraciones, implicaría también desarrollar otros conceptos para que puedan entenderla. Entonces, lo que vamos a hacer es aceptar, por ahora al menos, que el límite de seno de x sobre x, a pesar de todo lo que dice nuestra intuición, vale 1. ¿Por qué digo esto? Fíjense, el seno de 0, ¿se acuerdan que valía 0? X, cuando x tiende a 0, me da 0. Entonces, a priori, esto se trataría de una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Sin embargo, vamos a asumir. ¿Por qué lo vamos a asumir? Porque si quieren lo podemos verificar con la calculadora y como esto no está ampliado, ahora sí está ampliado, si lo verificamos con la calculadora,
Esto lo comprobamos mucho más fácil. ¿Cómo hacemos para verificar esto con la calculadora? Tendríamos que hacer una tablita de valores, tomando valores de x muy cercanos a 0, por izquierda y por derecha, acuérdense esta cuestión de los límites laterales, ¿sí? Y calcular los correspondientes de y con la fórmula, seno de x sobre x. Ahora, como estamos hablando de funciones, para hacer esto, la calculadora, ¿dónde lo escribo acá? Calculadora en radianes tenemos que tener activada, ¿sí? Bien, eso se los voy a dejar como tarea para que verifiquen que a medida que tomamos valores cercanos a 0, acá vamos a tener como imágenes de esta función valores cercanos a 1. Mientras tanto, lo que vamos a hacer es poder usar esta propiedad que terminamos de ver para resolver otras situaciones. Por ejemplo, algunos de los ejercicios que tenemos en la guía. A ver, ¿dónde los tengo? Me quedaron las hojitas por acá paseando. Esta no era, será esta otra. Había buscado los ejercicios y después fui buscando otras cosas y se volvió a perder. Sí, por ejemplo, una aclaración más. Esto vale cuando en lugar de ser x, ¿sí? Se trata de una función también. Si yo acá tengo seno de u de x, u es una función de variable x también, y acá tengo esa misma función, este límite también nos da 1. Porque cuando x tiende a 0, esa función también tiende a 0, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que podemos aplicar esta misma propiedad. Y ahí vamos con el ejercicio 5A de la guía, que dice límite cuando x tiende a 0 de seno de 5x sobre seno de 3x. Bien. Pensé que empezaba con otro ejercicio, pero evidentemente no. Bien, ¿qué hacemos en este caso? Si nosotros observamos un poquitito, ustedes me podrían decir, bueno, pero acá nos dice que es seno de x sobre x. Sin embargo, yo no puedo pensar que este 5 lo saco y ya está, y solo presto atención al seno de x, sin tener en cuenta el 5 que está ahí, y de acá hago de cuenta que eso es una cosa y que esto es otra. Acá evidentemente el seno es el seno de 5x, en el denominador es el seno de 3x. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá es cuando decimos, bueno, recurrimos a esos truquitos matemáticos que nos están ayudando a poder aplicar otras propiedades. ¿En qué consistiría? Si yo considero que en lugar de x tengo una función que es u de x, miren, si yo solo la miro así, estaría necesitando en el denominador un 5x. Ahora, como lo agregué acá en el denominador, para que se siga manteniendo la igualdad, tengo que agregarlo en el numerador, ¿sí? De la misma manera, si vemos que en el denominador tengo seno de 3x, esta propiedad también vale si la pensamos invertida, ¿no? Al tener acá el seno de 3x, me estaría faltando en el numerador un 3x para poder aplicarla. Pero el hecho de agregarlo en el numerador necesita que también lo agregue en el denominador, porque de esta forma todo esto vale 1, todo esto vale 1, y por lo tanto se mantendría esa igualdad que tengo ahí al principio. ¿Qué me permite esto? Y me permite pensarlo de esta manera, como el seno de 5x sobre x,
y el seno, perdón, y 3x sobre el seno de 3x. ¿Se acuerdan de las propiedades de los límites? Que nos decía que el límite de un producto es el producto de los límites. Bueno, acá lo podemos pensar de esa manera, ¿sí? Si lo tuviéramos que desarrollar, esto después van a ver que en la práctica no es necesario, porque uno ya conociendo las propiedades lo puede ir aplicando directamente. Fíjense, yo lo que estoy haciendo acá es conmutando los factores y a su vez aplicando esa propiedad del límite de un producto, ¿no? Tengo, por un lado, el límite con x tendiendo a 0 de seno de 5x sobre 5x, para poder justificar que estoy aplicando esa propiedad. El límite cuando x tiende a 0 de, ahora voy con la parte que está en rojo, 3x sobre el seno de 3x, y el límite cuando x tiende a 0, y lo que me quedó que es este 5x de acá y este otro 3x de acá. Bien, entonces, ¿qué pasa? Por la propiedad que vimos, sabemos que este límite vale 1. Este otro también vale 1. Y todo esto nos quedó limitado a este otro límite donde tengo 5x sobre 3x con x tendiendo a 0. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos simplificar las variables y el límite cuando x tiende a 0 de una constante nos da la constante. Entonces nos queda 1 por 1 por 5 tercios. Evidentemente, este límite nos dio 5 tercios. ¿Sí? Ahora, todo este desarrollo de acá abajo no hace falta que lo escribamos, ¿sí? Directamente nosotros cuando lo observamos ahí en ese paso anterior, ya sabemos que por propiedad esto vale 1, esto que está en rojo también vale 1, y nos quedaría acá la posibilidad de trabajar con estos dos factores. Bueno, esto es la manera en la que aplica este límite tan particular que es seno de x sobre x. Bien, díganme, yo creo que viendo el ejemplo ustedes lo habrán podido resolver, pero díganme si necesitan que aclaremos algo. Menos 5x me están diciendo. ¿Había algún signo que no copié? No, ahí los compañeros. Ahí está, ahí está. Bien. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Por supuesto, sí. Eh, Usted dice que los primeros dos límites equivalen a 1. Esto Sí. es por la propiedad que dijiste arriba, pero es seno sobre algo en x, En es realidad, 1 siempre, seno de x. siempre, siempre, sí, sí, sí. Lo que les decía es que no lo estamos demostrando, no lo vamos a demostrar por el tiempo que nos implica y porque en realidad a mí por ahí me interesa más que lo podamos aplicar como herramienta que como fundamentación en este caso. Lo que sí los invito es que hagan la tabla de valores para convencerse, ¿sí? Si por ahí les parece, porque realmente que yo les diga, sí, es una indeterminación que lo estamos viendo, seno de 0 me da 0. Cuando x tiende a 0, esto es 0. Esto es evidente que es una indeterminación 0 sobre 0. Sin embargo, yo les digo que este límite, cuando x se acerca, no cuando vale 0, acuérdense del concepto de límite, ¿sí? Me importa qué pasa cuando x se acerca a 0. En ese caso vale 1. Bueno, como no lo vamos a demostrar, mi invitación es a que completen la tabla con valores muy cercanos a 0 y que hagan con la calculadora este cociente. ¿Sí? A ver, no es demostración, por supuesto que no alcanza con calcular un par de números y sus imágenes para poder decir que está demostrado. La demostración formal es necesaria, pero bueno, en el caso de ustedes, por ahí necesitan el límite como herramienta, ¿sí? No estamos trabajando conceptos matemáticos que después necesitemos demostrar para alguna otra cosa, en el caso de sistemas, ¿sí?
Si estuviéramos en la carrera de ciencias exactas, donde cada cosa que mencionamos necesitamos demostrarla, bueno, por supuesto que no lo estaríamos evadiendo. De todas maneras, en el video que les propusimos, que subió la profe Laura, mi tocaya, creo que está hecha esa demostración. Y si no está hecha, igualmente, si les interesa, me dicen y la buscamos o la hacemos. Pero bueno, no quería extenderme con eso, cuando por ahí en realidad me interesaba más la parte de poder salvar indeterminaciones mediante esta situación. Y con respecto a la pregunta que me hacías de, acá dice seno de x sobre x, esto vale también si en lugar de x fuera una función u de variable x, y acá también. La aclaración que hacemos es que si x tiende a 0, u de x también tiende a 0, ¿sí? En el caso en que sean funciones. Por eso es que podemos usar la misma propiedad. Cuando se resuelven los ejercicios con cambio de variable u, ¿es obligatorio, Chan? No sé qué me quieren preguntar ahí. Si es obligatorio resolverlo así. Es obligatorio esta parte de decir, bueno, ¿por qué yo voy a decir que eso me da 1? Porque si yo no tengo una expresión de este tipo, vieron que yo acá les agregué el 5x en el numerador y en el denominador, ¿para qué? Para que después esta expresión con el 5x y el denominador la pueda considerar un caso de límite particular, ¿sí? Esto sí es obligatorio. Este otro paso yo se los escribí como para refrescar las propiedades, para ver que podemos considerar una función con una parte del denominador, ¿sí? Es decir, todo esto es un producto. Entonces, cuando calculamos límites de productos, podemos ir calculándolo así como por pedacitos. Entonces, esto de acá abajo es más una justificación de el por qué podemos mirar el seno de 5x sobre 5x, 3x sobre el seno de 3x, y por otra parte, este otro cociente. Así que, bueno, yo creo que esa era la pregunta que me estaban haciendo recién, ¿no? ¿Estamos bien? No sé si quieren preguntar alguna otra cosa. Bueno, genial, Eduardo. Vamos a borrar. Acá estamos con el borrador. Nos quedan otros casos particulares de indeterminaciones, como el caso de 1 al infinito, ¿sí? Antes de ir a ese caso, vamos a hacer alguna cosita particular para pensar un poquito de los límites con, por ejemplo, uno de los ejercicios que sé que ustedes estuvieron consultando. A ver, acá lo tengo. Tiene que ver con límites laterales, ¿sí? Pero a veces por ahí da trabajo el pensarlo en particular. Fíjense. Este es el ejercicio 9H que la profe se lo subió también, ¿eh? Pero bueno, por ahí no todos lo llegaron a ver y quiero que quede claro, así a la hora de pensarlo individualmente no tienen inconvenientes. Teníamos esta expresión. Y acá tengo 3 más 5 a la 1 sobre x. Bien, fíjense una cosa. Antes de pensar todo esto en conjunto, voy a, en particular, a trabajar con 5 a la 1 sobre x. ¿Sí? Bueno, este menos, recuerden que se refería al límite lateral con x tendiendo a 0 por izquierda, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para pensar esto? Si nosotros
tenemos solamente esta expresión. ¿Qué tenemos que imaginar? Que acá en el denominador, ¿sí?, tengo un valor que se está acercando a 0 de este lado. Estoy acá. Supongamos que acá está el -1, ¿no? Yo me estoy acercando por el lado izquierdo al 0. Entonces, esos son los valores que yo tendría que poner ahí. Ahora, si yo lo pienso numéricamente, ¿no?, evaluando el límite, decimos 5 elevado a la 1 sobre, y acá lo voy a escribir así, para que todos vean bien lo que estoy haciendo, ¿sí? Estoy acá. Ese 0 por izquierda es alguno de estos valores que está ahí bien cerquita del 0. Ahora, ¿qué le pasa a esta expresión cuando yo pongo un número tan cercano a 0 del lado izquierdo? Si hablábamos de límites, habíamos dicho que un número k dividido 0, esto me daba infinito. ¿Está bien? Pero si estoy por el lado de los negativos, ¿qué quiere decir que estoy por el lado de los negativos? Que acá, esto podría ser menos 0,0000, no sé, vamos a poner más ceros, 1, ¿sí? Entonces, como en este caso el numerador es positivo, positivo dividido negativo, me va a dar negativo. Entonces, a ese infinito le podemos poner un signo menos. Esto tiende a menos infinito. Esta es la razón, ¿sí? Acá, en nuestro caso, acá vale 1. Este 0, en realidad, es un valor, bueno, sí, le saqué el 0, pero tendré que haberlo hecho. Esto me da negativo, el 0 por izquierda. Al darme negativo acá, positivo sobre negativo, yo a ese infinito le pongo el menos. Entonces, ¿terminó ahí mi cálculo? La verdad es que no. ¿Por qué? Porque si esto me da 5 a la menos infinito, ¿cómo pensamos ese 5 a la menos infinito? Y ahí perdí el borrador, acá estamos. Si yo digo que me da 5 a la menos infinito, lo puedo pensar como 1 sobre 5 a la infinito. ¿Sí? Recuerden que el exponente negativo hace que yo invierta la base de la potencia. Entonces me queda de esta manera. 5 a la infinito, ¿qué me da? Me da infinito. 5 por 5 por 5 por 5, infinitas veces, me va a dar infinito. Y 1 sobre infinito, esto me da 0. Bien, esto en particular no es el ejercicio, ¿eh? Fíjense que es solamente ese pedacito del ejercicio. A ver, me fijo, preguntas hasta acá antes de avanzar con el resto del ejercicio. ¿Me quieren preguntar algo de lo que termino de decir o fue claro? Esto es importante que lo entiendan, porque si bien uno lo mira así y dice, ah, es una expresión recortita, es una pavada, si no prestamos atención a todo esto que va pasando con el signo, con el exponente, no siempre nos damos cuenta que esto nos da 0, ¿sí? Bien. No, ahí apareció una pregunta, a ver. O un comentario. No, ahí está, se entiende. Bien, avanzamos un poquito entonces. Habiendo explicado esto así en particular, volvemos a nuestro ejercicio. Terminamos de ver que todo esto, cuando x tiende a 0 por izquierda, todo esto tiende a 0. Y esto que está acá abajo en el denominador, nos pasa lo mismo. Todo esto tiende a 0. ¿Sí? Entonces, si esto tiende a 0, y por otro lado tenemos el límite de una constante, que sabemos que nos da la constante, ¿acá qué me quedaría? En realidad acá me quedaría 0 menos 2 sobre 3 más 0. Por lo tanto, este límite me da menos 2/3. Bueno, hay otros para hacer en ese punto. Algunos ya los tienen sugeridos y con la resolución,
y otros les pido que los piensen. Pero traten de pensarlos así, aunque tengan que escribir un poquito más, de ir analizando en cada etapa qué es lo que le va pasando al cálculo, de qué manera se va transformando hasta que llegan al resultado. Muy bien. Avanzamos y ahora sí nos vamos a... ¿con qué seguimos? Machete para ver con qué seguimos. Con el caso del número E como límite. Y ahí vamos. Hay otro mensaje. No queda una fracción normal. A ver. No sé si es pregunta o si es aclaración lo que quieren comentar. En realidad esto es una fracción. Este límite, el límite de toda esta expresión nos da una fracción, menos 2/3. Lo que va cambiando es que, bueno, como les decía antes, yo estoy analizando en particular, primero dije, bueno, vamos a analizar ese límite, que es donde está la variable y donde está el signo que me dice que lo voy a pensar en 0 por izquierda. Es muy particular porque en 0 por izquierda tenemos valores negativos, ¿sí? Y eso es lo que hace que sea tan particular el análisis. Implica bueno, que veamos todas estas cositas que van pasando a medida que vamos pensando. Bueno, a ver si hay alguien más. Ah, bueno, gracias, Julián. Bien, ahora sí nos vamos a el número E como límite. ¿Cuánto tenemos? Bueno, acá pasa algo similar a lo que ocurría antes, en el sentido de que en las apariencias uno diría, ah, bueno, pero este límite me da tanto, y la verdad es que no. Fíjense. Si yo tengo el límite, cuando x tiende a más o menos infinito, de 1 más 1 sobre x, elevado a la x, vamos a aceptar que esto nos da e. ¿Sí? Si uno lo analiza rapidito, diría, ah, mira, bueno, 1 sobre infinito, genéricamente, ¿sí? ¿Cuánto es 1 sobre infinito? Y diríamos 0, porque la constante dividida infinito, hablando de límites, diríamos que nos da 0. Y entonces decimos, bueno, 1 más 0, nos queda 0, nos queda 1, macana la que termino de decir, 1 más 0 nos da 1, dentro del paréntesis, elevado al infinito. Entonces, 1 elevado al infinito, nosotros lo tomamos como una indeterminación. Sin embargo, vamos a, también para verificarlo si quieren, hacer una tablita de valores, pero vamos a aceptar que a medida que tomamos valores más grandes de la variable, tendiendo a infinito, todo este cálculo nos da el número E. ¿Cuánto es E? 2,7, etcétera, etcétera, etcétera. Es un número irracional, ¿se acuerdan? Bueno, ahora, así como estamos definiéndolo para el caso en que x tienda a más y menos infinito y tenemos la variable acá y la variable ahí, también vamos a aceptarlo para el caso en el que tengamos una función u, ¿sí? U acá, y esa función sea de variable x. Bien. ¿Qué otro caso hay de indeterminación 1 al infinito y que nos da el número e? Una que es muy similar en expresión, pero en ese caso la x tiende a 0. Y acá tenemos
1 más x elevado a la 1 sobre x. Este otro límite también nos da el número e. Y vale lo mismo, si en lugar de x se tratara de una función, estaríamos en la misma situación. Bien, ¿cómo aplicamos esto y cómo lo relacionamos con los ejercicios que tenemos? A ver. Ejercicios del número E. No me acuerdo dónde. Acá está, a continuación lo tenía. Bien. ¿Alguno? Ustedes tienen hecho el C. Bueno, vamos con el A. Así arrancamos con alguno que no les resulte tan complejo. Después vamos a volver a escribirla si la necesitamos, esta definición. Pero bueno. Por ahora necesito más que nada el pizarrón. Nos dice el ejercicio A. Queremos calcular el límite cuando x tiende a más o menos infinito de 1 más 3 sobre x. Acá estamos. Elevado a la 5x. Bueno, la cuestión es esta. Yo recién, y sí, definitivamente voy a tener que escribir acá en un costadito esta definición. Nosotros vamos a usar esta. Límite cuando x tiende a más menos infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x, sabiendo que nos da e como límite. Bueno, si observamos, no tenemos exactamente eso que nos está diciendo ahí el ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Y bueno, tendremos que tratar de que, fíjense que acá tengo 1, eso no me genera ningún problema, este primer 1, porque lo tengo igual, pero sí me estaría, entre comillas, molestando ese 3 y este 5 que tengo ahí. Evidentemente no los podemos hacer desaparecer, pero podemos ir transformándolos de alguna manera que nos convenga. ¿Cómo? Y si este 3 yo lo escribo con una potencia de tal manera que acá me permita hacer aparecer un 1, y si no es con una potencia, es multiplicando por algo que me convenga especialmente, yo puedo lograr tener ese 1 que necesito. ¿Cómo? Miren, volvemos a escribir lo mismo por ahora. 1 más. Yo necesito que ahí me aparezca el 1, de eso no hay duda. Entonces, hasta acá es lo que tengo o lo que necesito obtener, ¿sí? A ese 3, ¿de qué otra manera lo puedo escribir? Si yo a esta x la divido por 3, ¿sí? Haciendo esto, estoy en la misma situación que acá. ¿Por qué? Fíjense, tengo 1 dividido 1/3 de x, ¿sí? Cuando yo divido por una fracción, ¿qué pasa? Esto se transforma en una multiplicación. Si yo estoy invirtiéndola, ¿no? Entonces, si yo tengo esto, 1 dividido x sobre 3, cuando resuelvo el producto cruzado me queda 1 por 3, 3, y acá que hay un 1, 1 por x, me queda x. Es decir, tengo lo que tenía al principio. Entonces, una de esas soluciones es escribirlo de esta manera. Bien, acá ¿agregué algo? No, la verdad es que no estoy agregando nada, sino que lo estoy invirtiendo en su, es decir, estoy cambiando su expresión. Lo estoy transformando en una operación que al resolverla me quede exactamente equivalente. Bueno, de alguna manera solucionamos el problema de ese término.
Ahora, acá yo tengo 5 y x. Con la x no hay ningún inconveniente, pero perdón, yo necesitaría que acá me aparezca esto mismo, ¿sí? Fíjense, acá tengo x, ahí tengo x. Si yo acá tengo x más 3, acá tendría que tener una x más 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Acá sí le voy a agregar un 3 para que sea exactamente igual, para que esto me quede igual a este exponente. Ahora, si ahí le agregué el 3 dividiendo, tengo que compensarlo con un 3 como producto, porque este 3 con ese 3, al simplificarse, hacen que me siga quedando el 5x que tenía en un principio. Ahora, ¿por qué hice todo esto? Fíjense, ya si yo reescribo esta expresión, estoy muy cerquita de lo que me está pidiendo esa expresión para que la respuesta pueda ser el número e. Tengo 1 más 1 sobre x sobre 3, y ahora lo escribo así.